Yo le aprecio mucho al doctor José Ángel Villalobos. ¿Cómo estás? José Ángel Córdoba Villalobos, él fue secretario de Salud, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Ángel? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. A ver, cuéntame, ¿estamos ante una tercera ola, una nueva expansión del COVID? Sin duda. Sí, eso es evidente. Vamos, el incremento de los casos se empezó a dar desde mayo y vemos cómo se han ido multiplicando casi exponencialmente, y de hecho también la Organización Mundial de la Salud ratificó que estamos en una tercera ola. Esto entonces nadie lo puede negar, y en todos los países entonces se están tomando las precauciones requeridas para tratar de que no se les salga de control. Pero bien, unas cosas son las medidas, estarás de acuerdo con José Ángel Córdoba Villalobos, y otra cosa es que ha habido un relajamiento pues de la mayoría de la gente, y ya se están operando como si ya, actuando muchos como si ya no hubiera pandemia, como si nunca hubiera habido, como si el virus ya se fue o no existiera, vamos. Y eso sí no es un asunto de gobierno, es un asunto que cada uno nos tenemos que cuidar, ¿sí? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta falsa seguridad la ha venido a dar la aplicación de las vacunas. Sin embargo, hay que recordar que solamente el 25% de la población que debe ser vacunada tiene esquema completo. O sea, hay 75% de población, prácticamente 80 millones de vacunas que tienen que ser aplicadas, y que al ritmo que van, pues a lo mejor se puede tardar hasta 2 años de completarlas todas. Ah, bueno, porque entiendo la importancia fundamental, esencial, sí, vital, pues, diría literalmente, de la vacuna, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es Pero correcto, también sí, sí. vacunados, sí, dime. No, no, es correcto. O sea, por supuesto que las vacunas que se están aplicando son útiles, protegen particularmente no de enfermarse, incluso vacunado puede uno enfermarse, sino de tener una enfermedad grave o mortal. Y particularmente los adultos mayores, que afortunadamente son los que ya están vacunados. Pero de cualquier manera estamos viendo cómo en los jóvenes, particularmente entre 40 a 49 años, es el grupo etario que tiene más hospitalizados, y después siguen los de 30 a 39. O sea, en aquellas poblaciones que no están protegidas son las poblaciones que están siendo afectadas, y que también muchos de ellos requieren de hospitalización porque no tienen todavía la defensa que da la vacuna, y aunque ciertamente también tienen menos riesgos de morir porque tienen menos enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, aunque también ahí podría ser discutible, hay muchos obesos ya desde muy jovencitos, Sí. obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. De cualquier manera, los jóvenes no están exentos de tener una enfermedad grave, y son los que más tienen que cuidar, son los que más la están transmitiendo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que seguir? Vacunación, ¿y qué más, doctor Córdoba? Bueno, lo primero, yo creo que es el momento en que se puede descentralizar ya la vacunación y repartir algunas de las vacunas que están ahí. Vemos que hay prácticamente 20 millones de vacunas que ya están aquí y que no se están aplicando. O sea, ojalá se pudieran repartir más rápido, porque de allí radica la fortaleza de poder controlar más rápido la amenaza de la infección. Por otro lado, no se deben de despreciar todas las acciones que desde un principio se debieron de haberse realizado, como es el uso de cubrebocas. Hay que acostumbrarnos de aquí hasta el año que entra, porque si no va a ser para protegernos contra COVID, nos va a servir para protegernos contra influenza, y de cualquier manera es un medio de contención importante, aunque no absolutamente seguro, por supuesto. Hay que tener el cuidado del lavado de manos, el distanciamiento social que debe de existir, relativo, el evitar estar sobre todo en lugares cerrados. Ahí es donde más es el problema, Joaquín, cuando se congregan muchas personas, como habitualmente se hace a veces en los bailes o en las ceremonias, o en las discotecas o en los bares, en donde no hay una ventilación adecuada, y que esto valga y se escuche fuerte para esta posibilidad de reiniciar las clases en agosto, que tienen que tener todos los salones una ventilación muy adecuada, y debe haber una cierta dispersión de los alumnos dentro
de los salones para evitar precisamente que esta transmisión se dé, y que evidentemente cuando un niño está enfermo o una persona está enferma hay que tener la responsabilidad de no mandarlo a la escuela o de que no vaya el joven a la discoteca o a los lugares donde se va a reunir con los amigos. Bueno, lo que pasa es que los jóvenes ya, ya se fueron por la libre, ya hemos visto los contagios masivos que ha habido con los viajes de graduación, y casualmente, por ejemplo, donde hay más contagios es Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México. Y en Puerto que Vallarta no tiene nada también que ver está por habiendo qué, muchos pero casos. sí. Bueno, Vallarta, sí, Sí, también son centros turísticos. Exacto, centros turísticos. Yo creo que ahí es donde se debe tener todo el cuidado, toda la precaución y toda la responsabilidad por aquellas personas que administran esos espacios para los aforos limitarlos y la ventilación asegurarla y estar haciendo mediciones de concentraciones de CO2 en esos lugares, porque hasta las partículas grandes pueden quedarse dispersas en el aire y entra uno y aunque traigas cubreboca, que en general en esos espacios no los traen, pues se pueden infectar. ¿Qué es lo principal a evitar, doctor Córdoba Villalobos? Pues lo principal es, insisto, evitar ir a las reuniones cerradas en donde no haya una buena ventilación, evitar dejar de usar el cubrebocas, aunque diga uno, no, pues voy con mis cuates, no pueden estar infectados. Todo el mundo puede ser portador, aunque ya esté vacunado. Entonces hay que evitar esas actitudes de desdén, de que a mí no me pasa nada, y porque uno puede ser portador o un joven portador asintomático, no muy grave, pero todavía hay gente que no está ya tan joven y que puede ser contagiada con un virus, y ahora más con esta variante Delta o Delta Plus, que es mucho más fácilmente transmisible, y aparentemente la Delta Plus puede tener más riesgo de tener enfermedad grave. ¿Estás de acuerdo con el regreso a clases el 30 de agosto? ¿O lo dejarías saber cómo se desarrolla esta tercera oleada? Pues yo quisiera ver cómo se va avanzando y, por supuesto, desde ahora estar previendo todo esto. Hemos sabido de los daños que algunas de las escuelas han sufrido, el vandalismo, etcétera, y tener la seguridad, insisto, de que pueda haber una ventilación adecuada. En general, las escuelas en todos los lugares tienen buenas ventanas amplias que pueden permitir ese flujo del aire, pero también lograr un distanciamiento dentro del salón de clases que sea correcto, y las medidas de filtros a las entradas para ver que el niño no traiga fiebre, que no traiga síntomas, etcétera, para que no se vayan a empezar a dar brotes infecciosos en los salones de clase que luego se extiendan a toda la escuela. O sea, mantener la sana distancia y, de ser posible, el confinamiento también, ¿no? Digo, no para los niños, para los adultos. Sí, por supuesto. Hay que mantener esa sana distancia para que no se estén transmitiendo el microbio, el virus. Y entonces, en el caso de los adultos, igual, aunque sí hemos visto que las personas adultas y sobre todo adultos mayores, en general, se quedan en sus casas, están más cuidándose, pero a veces, bueno, tiene uno el placer de recibir a los sobrinos, a los nietos, etcétera, y entonces, pues allí hay que tener ese cuidado también de que los papás estén procurando que no asistan a ese tipo de reuniones multitudinarias en donde pueden contagiarse, y que después vayan a visitar a las personas adultas mayores, porque es una práctica que se da muy frecuentemente. Pero particularmente, Joaquín, ahora que es tiempo de vacaciones, que todo el mundo está saliendo, que se cuiden, que usen el cubrebocas, que no se metan a lugares cerrados, que no haya abrazos y besos. Eso también es una forma rapidísima de contagiarse, que no beban del mismo vaso, en fin. Ya después de tomarse 2 o 3 alcoholes, pues es mucho más fácil compartir todo, ¿no? Y entonces esto, Ya, sí, se vuelve hermano querido, yo te amo. Sí. Yo soy el que más te quiere. En fin, oye, el otro día me corregiste, que bueno, yo dije la varicela estaba erradicada y me dijiste, no, la que está erradicada es la viruela. Sí, por supuesto, viruela ya tiene muchísimos años de erradicar. La varicela es una enfermedad endémica que se presenta con mayor intensidad en los principios del año, que sí hay una vacuna contra ella,
pero en la que no ha sido autorizada por el Consejo Nacional de Vacunación desde hace muchos años, desde que estaba en la Secretaría, porque no era costo benéfica. Generalmente es una enfermedad que les da a los niños pequeños o no tan pequeños, pero a los niños, y que es una enfermedad benigna, que cuesta más trabajo la implementación, la adquisición, y sobre todo ahora que tenemos desabasto de algunas de las vacunas que sí son mucho más importantes, pues el implementarlo. O sea, se puede, si una gente tiene el recurso, pues que se vacunen sus hijos contra la varicela, perfecto, porque sí los va a proteger. Y sí hay estas épocas del año, del tercero al sexto mes, en cuando se pueden presentar más casos. Pero insisto, lo único pues es que tienen sus vesiculitas a veces en la cara, pero que no dejan esas lesiones como en los casos de viruela, que esa sí era terrible cuando existía. Dime, ¿qué vacunas, doctor Córdoba Villalobos, qué vacunas están faltando en México? Bueno, mira, lo que más preocupa son algunas muy importantes. La de la tuberculosis, que siempre es difícil porque básicamente solo hay un proveedor mundial y que por alguna razón de repente se escasea, etcétera, y que hay que estar muy al acecho para comprarlas con buena anticipación, pero que, vamos, a veces se escasean y es imposible. La vacuna del VPH, que esa a mí también me preocupa mucho porque esta fue una vacuna que instalamos o se estableció cuando estábamos en la administración pública, en donde se previene el cáncer cervicuterino en las niñas, bueno, en las mujeres, perdón, que se aplica en las niñas y se aplica en las niñas que están en el último año de primaria. O sea, lo importante es que se apliquen antes de que tengan relaciones. ¿Para qué? Para que ya tengan esa defensa en contra del virus del papiloma, y la caída de la frecuencia del cáncer cervicuterino es impresionante, al grado que podemos pensar que en 25 años a partir de entonces, que era el 2009-2010, ya prácticamente podría no erradicarse, pero haber muy pocos casos de cervicuterino, y no se está aplicando. Hay la vacuna, la triple viral, que es la tosferina, pertussis, y tétanos, que se aplica después del nacimiento, la del sarampión también, que es otra vacuna que es importante. Y aunque no hay un desabasto total, sí hay una disminución en el número de vacunas. Los porcentajes de aplicación se han reducido, y por ejemplo en sarampión, si no se vacuna más del 72% de la población, ya no hay inmunidad de rebaño, porque ahí se da muy bien la inmunidad de rebaño. Y entonces si se cae a esos niveles, el riesgo es que el sarampión regrese como estaba pasando hace poco tiempo. Y sí, la verdad, el modelo de vacunación es el modelo por excelencia de prevención, y creo que particularmente en los niños es donde se les puede dar el mayor beneficio para evitar sufrimiento, gasto, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces sí, ahí hay que estar también muy al acecho, y ojalá y pronto México se vuelva otra vez autosuficiente en algunas de las vacunas que ya anteriormente se tenían, pero que por X o Z razones no se ha podido avanzar. Creo que este es un tema donde hay que invertirle a la ciencia, hay que invertirle precisamente a la salud. Gracias, doctor. Te aprecio mucho que me hayas contestado. Buenas tardes. Gracias. Te deseo que tengas una buena tarde, y muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad de estar contigo. Al contrario, a ti por toda la información. Es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud.